El saludo, les habla nuevamente el profesor Gerardo Barrantes Pérez de Español, secciones 10.1 y 10.2 del Liceo de Río Frío. Esta vez estaré explicando la guía de trabajo autónomo de abril, primera y segunda. Bueno, hay que recordar los medios por los cuales pueden enviar la información, que es a través de Teams, formato PDF, o a través de gerardo.barrantes.perez@mep.go.cr, es del correo del MEP. También pueden hacer entrega de manera física, presencial, en la institución, en el aula número 8, los lunes. Bueno, el anexo número 1, La Lagartija de la Panza Blanca, es un cuento, es un poquillo complejo de lectura, ya que presenta muchos desvaríos, muchos incisos. Sin embargo, yo les dejé un video que ilustra lo que sucede en el texto. Hay una guía de lectura que deben resolver. La pregunta número 1 dice: cite los personajes presentes en el texto y haga una descripción de cada uno de ellos. Recordemos que estaría la señora, las hijas, el de manos de brujo, el de manos de santo, los que rondaban a caballo. Me parece que con eso es más que suficiente. Número 2, indica y describe los espacios físicos presentes en el texto. Recuerden que los espacios físicos son los lugares. Ahora, se mencionan algunos lugares en los que no acontecen hechos. Entonces sepan que los que deben escribir son aquellos en los que pasa algo. 4, cite los principales acontecimientos. Haga un resumen en otras palabras. En pocas palabras, ¿qué sucedió en el texto? 5, la obra está contada de manera lineal o de manera perturbada. Justifique su respuesta. Recuerden que la organización secuencial lineal es aquella en la que los acontecimientos son contados en la forma en que acontecen, uno tras otro. Sin embargo, la organización secuencial perturbada es aquella en la que se altera el orden lógico de los acontecimientos. 6. ¿Cuál es el tipo de narrador? Recuerden que hay 3, omnisciente, testigo y protagonista, siendo el omnisciente el que lo conoce todo, pasado, presente, futuro. También conoce los sentimientos y emociones de los personajes. Recuerden que el narrador protagonista es aquel que cuenta su propia historia y el testigo es el que cuenta lo que le han contado o lo que ha visto. 7. La señora puso casa, las hijas buenazas, ñatonas, que movían las enaguas, seguramente con el caballero que las rondaba a caballo y que les cantaba serenatas en la noche. La señora pensó que no iba a necesitar más. Bueno, creo que me comí un pedacito del texto. Aquí lo importante es que vean las palabras buenazas, ñatonas, rondaban. Porque ellas son de un registro de habla, que es lo que se nos pide. ¿Cuál es el registro de habla presente en el fragmento anterior y en negrita? Justifique su respuesta. Recuerden que existe el culto, cuando se utilizan términos como de dominguear. Popular es el que recurre al uso del lenguaje común que todos compartimos. El coloquial, que representa un grupo en específico. En este texto, estas palabras son propias del lenguaje campesino costarricense. 8. ¿Cuál es el registro de habla que predomina en el texto anterior? Los anteriores, uno de ellos es. 9. Cite las características presentes en el texto que domina para que se denomine cuento. Entonces, ¿qué características tiene el cuento que aparecen en este texto? Eso sería la primera guía de abril. Luego aparece la segunda guía de abril. Igual lo dicho anteriormente, el espacio apropiado para estudiar, buena iluminación, donde puedan concentrarse, los medios a través de los cuales pueden enviar esta información y la forma, recuerden, PDF, a través de Teams o a través del correo del MEP o de forma física en el aula. Y vienen unas preguntillas ahí que son importantes, por ejemplo, ¿para qué estás estudiando? ¿Para qué sirve la educación? ¿Conoce a alguien que gracias a la educación esté mejorando? Etcétera. Y aparece el anexo número 1 como tema de redacción, la importancia de la educación. Todo lo que se va a hacer de ahora en adelante en esta guía corresponde a la importancia de la educación, no a otro tema. Hay una etapa previa a la redacción que consiste en buscar información. Para eso tenemos la ficha bibliográfica que aparece aquí. Ustedes me van a poner una X donde el medio, la fuente por la cual hayan obtenido la información, sea una revista, ponen una X, libro, una X, web, ponen una X,
u otro, en este caso un periódico, una entrevista, qué sé yo. El autor, casi toda fuente tiene un autor, sin embargo de vez en cuando no, por lo que pueden escribir anónimos si no encontraran el autor. Recuerden el título del periódico, artículo, no, lo que sea, fecha en la que se obtuvo la información, si es hoy, por ejemplo, o si es mañana, páginas, 1, 2, 3, 4 de los libros. Recuerden que si es página web, ponen el URL o el enlace, que sería algo así como www.bartolomeodelascasas.com, por inventar algo. Donde dice palabras claves o resumen, escriben en sus propias palabras que encontraron en esa fuente de información. Recuerden, el tema es la importancia de la educación. Luego viene una técnica explicada que se llama la estrella. Esta técnica es para encontrar ideas. Consiste en hacerse preguntas y luego obtener respuestas. Estas preguntas me permiten a mí ampliar la comprensión del tema. Es importante indicar que la figura es lo de menos. Lo que importa realmente son las preguntas. Aunque se llama la estrella, es irrelevante la forma. Pueden tener 5, 6, 7, 8, 12 puntas. Puede ser que no tenga ni una sola punta. Lo importante son las preguntas. Preguntas apropiadas, respuestas apropiadas. Esta técnica viene explicada ahí. Es de utilidad en el periodismo para averiguar, para encontrar respuestas. Ahí viene la ilustración con el tema la destrucción de la naturaleza. Por ejemplo, aparece qué actividades humanas dañan la naturaleza, cuáles son las razones por las que se destruye la naturaleza, cuáles son las consecuencias de la destrucción de la naturaleza, qué podemos hacer para frenar la destrucción de la naturaleza, quiénes son los afectados por el daño de la naturaleza. Y ahí luego aparecen las respuestas como una ilustración. Dice, manos a la obra, aparece un cuadrito y aparece la estrella. Esto es para que ustedes elaboren la técnica de la estrella con el tema la importancia de la educación. Entonces ustedes lo que hacen es plantear preguntas. Repito, no importa la cantidad de preguntas, entre más, mejor. 2. Elabora un esquema. Recuerden que el esquema lo que pretende es ordenar las ideas. Pueden incluso utilizar preguntas obtenidas en la técnica anterior, pero tienen que saber que en el orden en que aparezcan las preguntas en el esquema, pues deben aparecer en la redacción. Y sería entonces todo para la segunda guía de trabajo autónomo. Muchísimas gracias. Hasta luego.